Después de analizar este documental ruso sobre Hiroshima y Nagasaki, podemos notar más diferencias entre las interpretaciones, porque vemos que se entrevistan dos caras de la moneda: el nieto de Truman y víctimas de estos atentados a Hiroshima y Nagasaki. Y es curioso porque Estados Unidos no se disculpó, pero si se disculpaba tampoco serviría de nada, porque eso no iba a devolver 200, 300 mil vidas que se perdieron ahí. Y quiero que analicemos la justificación de Truman para dar la orden de tirar esas bombas. Él dice que era por salvar vidas, porque una invasión traería más muertes. Igual no se sabe cuántas muertes hubiesen habido en una invasión. Podrían ser 10.000 o podrían ser 300.000 o 1.000.000 también, no se sabía. Pero el argumento que esconden las fuentes occidentales es el tema de los 3 meses, que las bombas a Hiroshima y Nagasaki son el 6 y el 9 de agosto de 1945. Y había un margen de error hasta noviembre del 45. Y ya Japón estaba prácticamente vencido. Y puede que ni siquiera haya sido necesario que Estados Unidos se metiera allá, al territorio de ellos. Y por eso la tesis de este documental que acabamos de ver es 2 bombas totalmente innecesarias, 300.000 vidas que pudieron haberse salvado, secuelas que pudieron haberse evitado. Pero tanto en los libros como en los documentales europeos y gringos vemos otra cosa. Vemos que antes las bombas fueron las que salvaron más vidas, las que derrotaron a Japón. Entonces miren, ahí está la gran diferencia entre una interpretación y la otra. Ya cada quien sacará sus conclusiones de cuál interpretación le gusta más, o cuál le parece más verdadera, cuál le parece más falsa, si las dos le parecen falsas, que también puede ser el caso. Igual, también quiero que analicemos un par de batallas que fueron definitivas para la derrota nazi. Ya vimos las bombas que certificaron la derrota japonesa, y definitivamente la batalla de Stalingrado no solo fue definitiva, sino que fue la más sangrienta de toda la historia. Y esta batalla es muy poco mencionada en las fuentes occidentales. En el libro que estamos analizando ahorita no se centran mucho en ella, le dedican unos cuantos párrafos y ya. Quiero que también analicemos un corto documental que nos muestra la lectura rusa de la batalla de Stalingrado, para que sigamos atando cabos y viendo la diversidad de interpretaciones. Escuchen esto, a ver qué tal les parece. Sí. Hiroshima y Nagasaki todavía están muy concentrados en radiación. Pues en este momento Japón está totalmente como un país satélite de Estados Unidos. Miren que es algo que no se dice muchas veces en las fuentes occidentales, que Japón no puede tener ejército, solo puede tener unas autodefensas. Y esto lo dijeron en este documental ruso, pero aquí no lo dicen, que Japón no puede tener ejército porque Estados Unidos se lo tiene prohibido. O sea, que Japón es una especie de perrito faldero de Estados Unidos. O sea que se van a cumplir ya 80 años de eso y todavía siguen siendo una colonia. Alemania también está llena de bases militares de Estados Unidos. Entonces miren, los perdedores de la Segunda Guerra Mundial son satélites, son aparentemente naciones independientes, pero sabemos que en el fondo no son independientes. Y por eso vamos a mirar por qué la batalla de Stalingrado fue definitiva para la derrota nazi. Ya vimos estas bombas, cómo incidieron en las dos versiones para la derrota japonesa. Ahora miremos por qué la batalla de Stalingrado es tan importante para esta derrota de Adolf Hitler y sus huestes.
Exacto, primera derrota y sobre todo en territorio soviético, porque luego viene la batalla de los tanques o Kursk y la batalla de Berlín. Vamos a escuchar esta versión, a ver qué tal les parece y vamos a analizarla con el rigor que merece. Una batalla que duró de julio del 42 a febrero del 43. Galina Rusalova estuvo en Leningrado en el verano de 1941, cuando las fuerzas alemanas llegaron a las afueras de la ciudad. En septiembre, el último acceso por tierra a la ciudad, que se usaba para transportar provisiones, fue cortado. En aquel entonces, Galina tenía 12 años. Tenía solamente a su madre. Estaban a punto de enfrentar el primer y más duro invierno del asedio. La gente empezó a morir. Literalmente se morían en las calles. Al principio no lo comprendía. Vi a una señora mayor andando y de pronto se cayó. Me acerqué para ayudarle a levantarse, pero no se levantó. Había muerto. El asedio duró casi 900 días. Murieron cientos de miles de personas. En marzo, Galina y su madre pudieron salir de la ciudad a través del lago Ladoga por el denominado Camino de la Vida. Mamá me dijo, la única razón por la que nos vamos de aquí eres tú. Cuando llegue la primavera con los cadáveres por todas partes estallará un brote infeccioso. Tenemos que sacarte de aquí. Miles de refugiados, en su mayoría mujeres y niños, huían de las regiones occidentales de la Unión Soviética, que habían sido destruidas por la guerra. Pensaron que habían tenido suerte de haberse escapado del infierno del bloqueo para ir a una ciudad al sur de Rusia, Stalingrado. Para una adolescente que había sobrevivido a los ataques aéreos y al hambre del bloqueo, esta ciudad a orillas del río Volga le parecía increíble. Mucho sol, no había apagones eléctricos, las calles estaban bien iluminadas, había mucha gente en el parque y un comercio muy activo en el mercado donde vendían rábanos, perejil y todo tipo de peces sin necesidad de presentar las tarjetas de abastecimiento. Así era la ciudad que llevaba el nombre de Stalin, líder del Estado, en el verano de 1942. Era el sueño soviético, un gran centro industrial con fábricas, nuevas escuelas y universidades, calles amplias y plazas animadas. El primer año de la guerra, miles de personas encontraron refugio aquí. Galina y su madre, como muchos otros refugiados, estaban empezando una vida nueva, pero la paz que habían encontrado resultó efímera. Era solamente un momento fugaz. Mi madre encontró trabajo, pero un mes más tarde se enfermó. Llegamos a Stalingrado en mayo. El 18 de junio murió de fiebre tifoidea. Galina quedó completamente sola. Nadie se ocupaba de mí, pues vine a un centro desde el cual envían a los niños a orfanatos. La población urbana creció de 450.000 antes de la guerra a 900.000 en el verano de 1942. Los padres enviaban a sus hijos aquí, esperando que estuvieran a salvo en una ciudad que aparentemente se encontraba muy lejos de las operaciones militares. Así fue como Anatoly Kulishev llegó a Stalingrado. Tenía solo 11 años de edad. Mis padres no comprendían que los alemanes estaban marchando hacia la ciudad. Cuando mi tía me recibió en la estación, me dijo con reproche: ¿qué pensaban tus padres cuando te enviaron aquí? ¿No te das cuenta que los alemanes están acercándose a Stalingrado? Aunque muchos sabían de la inminente amenaza, la gente nunca se podía imaginar o simplemente se negaba a creer que la guerra se pudiera extender hasta el río Volga y que los nazis lograran llegar a la ciudad de Stalin. Sin embargo, las batallas se desataban muy cerca, a lo largo del río. Estábamos muy seguros de nuestra victoria cuando nos acercamos a la ciudad. Creíamos que la ciudad sería nuestra y que podríamos mantener con firmeza nuestro control sobre la región del Volga. Unas semanas antes de la batalla, mandaron a los adultos a fortificar las líneas de defensa, pero nadie anunciaba la evacuación. Stalin se opuso a cualquier intento de evacuar a los civiles. Desde su punto de vista despiadado,
pragmático e inhumano, pensaba que si la ciudad era evacuada sería señal de carencia del deseo de resistir, y los soldados estarían más decididos a luchar y a defender la primera ciudad mientras no haya sido evacuada. Galina se quedó en Stalingrado. En julio, los oficiales del Ejército Rojo llegaron a su orfanato. Escogieron a Galina y a otros 4 niños para enviarlos en una misión al territorio ocupado por los alemanes, a fin de descubrir la ubicación y desplazamiento de las tropas enemigas. Había un camino desde Stalingrado hasta el río Don. Nosotros hacíamos un reconocimiento a través de aquella llanura. Un adulto hubiera sido muy visible, tenía que ser un anciano, de lo contrario, cualquier otra persona hubiera podido ser detenida por los alemanes en poco tiempo. La situación en el frente era crítica. El 28 de julio de 1942, Stalin decretó la Orden 227, denominada Ni un paso atrás. La orden fue un llamado al patriotismo soviético y reflejaba la gravedad de la situación, pero había una condición cruel. Los destacamentos del bloqueo contra los desertores estaban detrás de las unidades de vanguardia del Ejército Rojo para fusilar a todos los que querían desertar o retirarse. Habría sido imposible defender Stalingrado sin aplicar el miedo y la violencia. No hubiera habido suficientes soldados en los destacamentos de bloqueo para detener a todas las fuerzas del ejército que hubieran decidido fugarse. A comienzos de agosto, definitivamente llegó la guerra. Los aviones alemanes bombardeaban las afueras y probaban las fortificaciones. Era en pleno verano. Como muchos de sus compañeros, Boris Krzyżanowski estaba disfrutando de la última semana de sus vacaciones de verano. Sabíamos que la guerra se acercaba, pero éramos niños y la guerra era en cierto modo un juego para nosotros. Nos gustaba trepar por las colinas de la ciudad y ver los fuegos de artillería que podíamos distinguir a lo lejos. El 23 de agosto, el ejército alemán alcanzó el río Volga, al norte de Stalingrado. Los tanques y la artillería atacaron los barcos y transbordadores que cruzaban el río. Otras unidades se encontraban a la entrada de la ciudad. Por la radio anunciaron alarma antiaérea. Por lo regular, la alarma se acompañaba por el sonido tic-tac del metrónomo. Habíamos escuchado estas alertas tantas veces que simplemente no le prestábamos atención, mientras que nos sentábamos a la mesa cubierta con un mantel a tomar té por última vez. Era la mañana del domingo. Los que no estaban en el trabajo estaban en casa con sus familiares a la orilla del río. De pronto, un estruendo y en el cielo aparecieron aviones. Nunca había visto tantos aviones. El cielo estaba nublado de aviones que volaban en grupos de 3. De pronto vi una enorme nube de tierra elevándose hacia el cielo. Así empezó todo. Ventanas y puertas de cristal volaban por todas partes, llevadas por una fuerte ráfaga de viento. Había un fuerte olor a humo ya quemado en el aire. Entre nosotros no existía el sentimiento del miedo. Cuando dejamos la ciudad, pudimos ver que había dejado de existir. Hay 2 elementos ahí interesantes para resaltar de esta parte del documental sobre el contexto de la guerra mundial en Stalingrado, y es cómo la población soviética se había preparado psicológicamente para esta guerra, porque otra gran diferencia de esta historiografía con la historiografía occidental radica en que ellos no le llaman a esto la Segunda Guerra Mundial, como estos libros que hemos estado analizando en la primera parte de la clase. Ellos le llaman la Gran Guerra Patria. Convirtieron esto en un símbolo nacional, como pasa con nuestra historiografía, con el tema de Bolívar, de Santander, de la batalla de Boyacá. Así lo plantean los soviéticos. Ellos no hablan de una Segunda Guerra Mundial que empezó en 1939 y terminó en 1945.
ellos hablan en sus libros de historia de la Gran Guerra Patria que empezó en 1941 con la invasión nazi y en 1945 con la victoria soviética. Incluso en mayo los rusos hacen un desfile militar por todas las ciudades celebrando el triunfo sobre los nazis. Entonces los rusos sacan pancartas que dicen como el día que Stalin nos salvó de los nazis o el día que los rusos salvamos la humanidad. Entonces ya se ha convertido en una historiografía patria nacionalista y empiezan a entregar distinciones. Entonces llega Vladimir Putin y le entrega distinciones a los héroes de Stalingrado que están vivos, a los héroes de la batalla de Kursk, a los héroes de la batalla de Berlín o a sus familiares cuando ya los héroes están muertos. Y solamente por curiosidad, miren los canales rusos en español entre el 8 y el 9 de mayo. Ya saben pues el tema del horario. Entonces, desde el 8 de mayo empiezan a hacer homenajes, documentales, desfiles, y ellos celebran con ese desfile el triunfo sobre los nazis. Entonces miren que son historiografías muy diferentes. Para estos es más importante el desembarque de Normandía, la operación Overlord, la liberación entre comillas de Francia. En cambio para los rusos es más importante cómo resistió Leningrado, el cerco, cómo le ganaron a los nazis en Stalingrado, cómo ganaron la batalla de los Kursk, cómo llegaron a Berlín y cómo llegaron primero que los gringos a Berlín. Que había un general gringo que estaba muy enojado porque llegaron primero los soviéticos a Berlín, porque él quería llevarse los créditos. Entonces, este tipo de documentales nos muestran la otra cara de la moneda. Y es interesante que hablen personas que para la época tendrían 10, 12 años. Hay personas pues, que en este momento están por los 90 años y que al estar con vida pues, siguen contando esas historias. Y hay que aprovechar esas personas porque va a llegar un momento en que ya no va a quedar ningún vivo de esa época de la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí escuchemos esta parte final del documental. Cientos de bombarderos y aviones de caza de la Fuerza Aérea Alemana bombardeaban la ciudad. En unos cuantos minutos, Stalingrado se transformó en un infierno vivo. La ciudad estaba toda en llamas. La gente corría por la calle con sus hijos. Vivíamos cerca del centro de la ciudad y esta era la calle principal en aquel entonces. Las bombas explotaban por todos lados. Era terrible. Era el 23 de agosto. Durante el primer ataque aéreo, Anatoly se encontraba frente al río con sus amigos. Cuando cesó el fuego, trató de encontrar a sus familiares. Regresé a casa y ¿qué fue lo que vi? Fue un impacto directo de bomba. Mi tía y todos los demás estaban muertos. Pensé con horror, ¿y qué voy a hacer ahora? Durante las etapas iniciales de la batalla, los alemanes bombardeaban el centro de la ciudad deliberadamente para causar pánico masivo y una mayor destrucción. Los cuerpos de los muertos estaban esparcidos por las calles. Cada cual trataba de salvarse a sí mismo. Muchos corrían hacia el Volga. En la ciudad reinaba el caos. Quedarse en Stalingrado o abandonarlo, las dos opciones podrían resultar un peligro mortal. Los caminos de salida de la ciudad estaban controlados por los alemanes y el Volga se encontraba bajo intenso bombardeo. La gente estaba desesperada por salir de la ciudad a toda costa. Cuando el bombardeo comenzó, mi abuelo nos escondió en el sótano de la casa. Había pocos refugios antiaéreos en Stalingrado. Mi madre me dijo que ellos estaban ahí en plena oscuridad y en la noche alguien se la llevó al puerto fluvial. Allí había muchísima gente.
Así era antes de la guerra. En 1942 nadie filmaba a la muchedumbre que irrumpía en los transbordadores que salían de los astilleros. Los que se quedaban en la orilla contemplaban el bombardeo de los transbordadores. La gente se quemaba o se ahogaba en el río. La madre de Vladimir fue una de las pocas personas que lograron sobrevivir. Ella llevaba al recién nacido Vladimir en sus brazos. Su hermana mayor, Alia, murió justamente antes de nacer. Fue una tragedia que, tal vez, le salvó la vida. Mi madre creía que ella fue muy afortunada al tener solo un hijo en aquel momento. Decía que si Alia no hubiera muerto, ella nunca hubiera podido salir de Stalingrado con 2 hijos en sus brazos. Los que no pudieron huir de la ciudad en los primeros días se convirtieron en rehenes de las fuerzas alemanas cuando entraron a la ciudad. La única oportunidad para ellos era buscar refugio entre las ruinas carbonizadas y los escombros. Desde aquel momento, los civiles generalmente empezaron a valerse por sí mismos, y entre ellos miles de niños. Anatoly y su amigo se escondían en los escombros. Ellos sobrevivieron al bombardeo, pero estaban medio muertos de miedo y de hambre. Mi amigo trató de quitarle las bolsas con comida a los muertos, pero cuando salió le dispararon un tiro. Solo un tiro. Andrei cayó al suelo y se quedó tumbado. Cuando me quedé solo, sentí tanto miedo como solamente un niño pequeño podía tener. Fue solo el principio de la lucha por sobrevivir en una ciudad que ya no estaba en condiciones para vivir. Todos estaban frente a la muerte. Este molino es un recuerdo de la destrucción de la ciudad. En unos días, Stalingrado se convirtió en escombros y ruinas ardientes. Más de 40.000 personas fueron asesinadas en una semana a causa del incesante bombardeo. El mando de los nazis estaba decidido a borrar Stalingrado de la faz de la tierra. El primer bombardeo masivo fue solo el comienzo de una cruel batalla que duró 5 meses. Estos 5 meses fueron terribles, pero fue ejército contra ejército. Pero lo de Hiroshima y Nagasaki fueron 2 días. Entonces, bueno, sí, aquí murió casi la misma gente, pero fueron 5 meses de ejército contra ejército. Murió población civil soviética, porque es que esto no fue en Alemania, esto no fue en Berlín, esto fue en Stalingrado, en la Unión Soviética. Entonces miren la diferencia entre estos 2 hechos. Esto no fue en Washington, no fue en New York, esto fue en Hiroshima y Nagasaki. Esto no fue en Frankfurt, no fue en Berlín, fue en Stalingrado. Entonces, los soviéticos tienen la excusa de que es que los nazis fueron los que se metieron aquí. Los nazis fueron los que violaron el pacto de no agresión Ribbentrop-Molotov. Y nosotros nos defendimos y les ganamos. Pero les ganamos perdiendo cientos de miles de vidas. O sea, que en una semana maten 40.000. Terrible. Pero en Hiroshima y Nagasaki en 2 días mataron 300.000. Y población totalmente civil. Entonces, hay gente que trata de equiparar. Que no, que es que vea, así como en Hiroshima y Nagasaki los gringos hicieron eso por salvar vidas, aquí los soviéticos hicieron esto por salvar vidas. Pero es que aquí a los soviéticos no les quedaba otro camino que defenderse. Eran ellos o los nazis. En cambio los gringos sí pudieron haber esperado un poquito más. Porque ¿acaso Washington estaba siendo atacado? ¿O acaso existe la batalla de Washington? ¿O existe la batalla de Los Ángeles? ¿O existe la batalla de New York? No. Entonces, hacer guerra en territorio ajeno es delicioso. Porque a Estados Unidos le encanta hacer la guerra en territorio ajeno. Pero no había antes de las Sí. bombas, no hubo una invasión de Japón a Estados Unidos. A una colonia de Estados Unidos. Es que es diferente. Es que Pearl Harbor, Estados Unidos, es una base naval de Estados Unidos, pero es una colonia. Es muy diferente meterse a una colonia que meterse a lo que son los estados con derechos. Por ejemplo, no es lo mismo meterse a Nueva York que a Puerto Rico, porque Puerto Rico, ¿qué es? Una colonia. ¿Qué derechos tiene un puertorriqueño?
solo trabajar en Estados Unidos y ya. O sea, ¿un puertorriqueño tiene algún derecho de Estados Unidos? No, a ser colonia. Yo creo que ni siquiera votar. Entonces, no es lo mismo invadir a Puerto Rico o invadir a Pearl Harbor que invadir a Washington. Y no es lo mismo invadir una colonia soviética en Bielorrusia o en Ucrania que invadir Stalingrado. O sea, porque ya son propiamente la raíz del imperio. Es más atrevido invadir Stalingrado que invadir una colonia que queda en Georgia o en Bielorrusia, una colonia soviética, o que invadir un país pequeño de los eslavos. Claro, los Estados Unidos, como son imperialistas, dicen, es que se metieron con Pearl Harbor. Sí. Pero también se dice que eso fue uno de los mayores errores de los nazis cuando estaban entrando a Stalingrado. Cuando pasaron por Ucrania, muchos de los ucranianos sentían que los nazis eran salvadores en el sentido de que estaban en contra del comunismo de la Unión Soviética y querían como ser parte del ejército nazi para ayudar a seguir en la toma de Stalingrado, por ejemplo, y Hitler dijo que no los estorbaba, solamente eran estorbos, y eso fue, pues hubiera sido muchísimo ejército nuevo ucraniano que se iba a mirar a las tropas de los nazis, pero Hitler los Claro. Ahí viene el tema de Stepan Bandera, que termina siendo un ídolo nazi porque fue un rebelde entre los soviéticos, y eso también tiene que ver mucho con el actual conflicto en el Donbass. Y por eso quiero que miremos también el tema de esas memorias, porque es importante eso para comprender el conflicto actual, y eso es lo que haremos en esta última parte de la clase.